Buenas noches, mis amados hermanos. Quiero, antes de iniciar el estudio o la meditación de esta parte de la noche, pues agradecer a ustedes por sus oraciones en favor de nuestros hijos, de Ruama, de Checo y de mi nieto Mateo. Han mejorado bastante. Estuvieron muy graves y gracias a Dios han ido evolucionando bien, y esto no es más que la contestación de todo un ejército de hermanos orando y nuestra iglesia apoyándonos en estas oraciones de fe. Muchas gracias, hermanos, y oramos también por los enfermos de nuestra iglesia, por los problemas, por los cuidados que debemos tener en este tiempo de gran prueba, de gran aflicción. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque nuevamente podemos a través de este medio tener esta enseñanza bíblica, deseando que seas tú quien hable a través de tu siervo. Señor, permítenos que sea para edificación de nuestra vida. Y gracias, Dios, porque estamos reconsiderando el tiempo que nos das ahora en nuestros hogares, con nuestras familias, y en un tiempo ya próximo, de acuerdo a tu decisión, Señor, regresar a nuestros respectivos templos y entregarnos, Señor, con una preparación fuerte, de una convicción agradable delante de ti para continuar nuestras labores como iglesia. Te lo ruego en el amor de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yendo nuevamente al pasaje de la palabra de Dios, o sea, la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 3, ahora abordar los versículos 13 hasta el 18. Dice así la palabra del Señor: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice la palabra de Dios. Continuando este tema tan interesante acerca de nuestro lenguaje a través de nuestra lengua, cuando nuestra expresión lleva doble finalidad, o sea, la fuerza doble de lo que hablamos. En el sentido muy del mundo diríamos palabras con doble fin, con doble intención. Y también vimos la fuerza de lo que nosotros hablamos o expresamos en nuestra vida personal. Y ahora hablaremos sobre usando
sabiamente nuestro lenguaje, con sabiduría. Seguramente que hemos pensado y a veces reaccionamos positivamente cuando surgen actitudes un tanto difíciles de entender dentro de nuestra iglesia, o sea, actitudes negativas. Y en este precisamente, diríamos, tiempo, nosotros tenemos que reaccionar de alguna manera para entrar y darnos cuenta qué fue lo que motivó precisamente esta clase de situación. Algunos pues están dispuestos a enfrentar la situación, algunos otros retroceden, algunos no quieren involucrarse tanto y hay muchos que sí entran pues directamente a tratar el asunto. Pero nos preguntamos que el pasaje que acabamos de leer, si ha traído alguna aclaración de nuestra postura. Yo creo que definitivamente sí, porque el apóstol Santiago lo aclara perfectamente en estos versículos. La sabiduría, de hecho, tiene que ver más con el carácter de nuestra persona que en nuestras relaciones. O sea, más que la educación y la inteligencia tiene que ver con nuestro carácter. Pero ¿de dónde viene ese carácter? En estudios anteriores les decía que nuestro deber, nuestro propósito y esfuerzo tiene que ir hacia imitar el carácter de nuestro Señor, estar intentándolo. Y cada día que pasa en nuestra persona, de hecho no es nuestra inteligencia, por muy sabios que seamos, ni mucho menos nuestra educación. Habrá personas tan sencillas que probablemente no fueron a la escuela, pero en el esfuerzo personal aprendieron a leer y a escribir. Pero son gentes tan amables, tan tratables, tan llenas de atención, de cortesía, que nos quedamos verdaderamente sorprendidos. Porque la sabiduría tiene que ver más con nuestro carácter y nuestras relaciones personales que con nuestra preparación o con nuestra inteligencia. Así es de que tengamos mucho cuidado en esto. Dice el apóstol Santiago que la sabiduría divina, cuando hacemos el esfuerzo y llevamos precisamente esta bendición de Dios con nuestros hermanos o con las personas, con los demás, inmediatamente aflora un resultado positivo. Nuestras relaciones personales, cómo las manejamos con nuestro carácter, con nuestro lenguaje, con nuestros gestos a veces, y que llega a ser una labor tan importante que con lo más mínimo que nosotros expresemos, levantamos precisamente el espíritu, levantamos el gozo de las personas, o con lo más mínimo que hablemos, las hundimos a veces, con una actitud
que no lleva en nada precisamente nuestro carácter afable. Yo me acuerdo de una familia que se retiró y un día le pregunté cuál había sido la razón de el por qué ellos habían decidido tomar esa decisión. El esposo no me dijo nada, pero la esposa sí se atrevió a confesarme el problema de su retiro. Y me dijo de algo tan que usted podría pensar es algo inconcebible o algo que no tiene ninguna ofensa, ninguna situación de molestia como para tomar una decisión de estas, pero me dijo así: pastor, nos fuimos porque mi niño recién nacido, pues nadie le hacía un cariño, nadie me dijo palabras que realmente me pudieran ayudar en el gozo que yo tenía con mi bebé. Dice, en cambio, a otras personas que también tenían sus bebés, iban los elogios constantes, en vista de todos, a oído de todos, pero a mi bebé nunca le hicieron una caricia, ni palabras que realmente me animaran como mamá. Algo bien, diríamos, simple, pero que nuestra actitud tuvo que ver con eso. Tengamos cuidado, hermanos, de nuestro carácter a veces en nuestras relaciones personales con los demás. Y esto lo aborda el apóstol Santiago cuando dice que la sabiduría humana, cuando hacemos el esfuerzo de llevarnos bien con los demás, las obras precisamente de esta actitud sabia y entendida en nuestra buena conducta, o sea, en nuestra buena relación, traerá consigo bendición. Dice el apóstol: quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cuando habla de mansedumbre, una persona que demuestra que su conducta en esta sabiduría, no por el esfuerzo personal, no por el esfuerzo de una preparación, como lo decía antes, sino porque es una sabiduría que viene de lo alto. Y esto, cuando desciende de lo alto, esa sabiduría, cuando se adentra en nosotros, cuando sentimos que es la bendición de Dios, entonces podemos decir, mis amados hermanos, que esto trae consigo precisamente un crecimiento en la vida de los demás, crecimiento espiritual, crecimiento en todos los sentidos, porque este tipo de bendición, de sabiduría de lo alto, promueve dos cosas bien interesantes: la paz y la armonía. Yo quiero tener paz, yo quiero tener armonía, no solamente en mi iglesia, sino también en mi hogar, en mi familia, en los medios donde yo me estoy relacionando. Tengo y procuro tener paz y armonía. Esto es lo que realmente entonces Santiago habla de dos clases de sabiduría, y yo espero que no se confundan: la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Así lo enseña el apóstol Santiago, esas dos clases de sabiduría. Dice el apóstol
Pablo en 2 Corintios, si gustan ver en sus Biblias, en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, vamos a ver lo que dice el versículo 4. Dice ahí en sus Biblias, si ya lo tienen, en los cuales el Dios de este siglo, y Dios está con minúscula, se dan cuenta ahí en sus Biblias, y dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, aquí en este pasaje que acabamos de leer del apóstol Pablo, nos dice que Satanás es el Dios de este siglo. Cierra, hermanos, completamente nuestro entendimiento cuando no nos dejamos en las manos del Señor. Y ahí es donde aflora nuestro carácter, que no es precisamente del Señor. Dice que siendo el Dios de este siglo, seguramente que promueve en el mundo, hermanos, características terribles, que son celos, contiendas, y desde luego esto lleva a pensar en muchas cosas más. Egoísmo, hermanos, también rivalidad, en fin, hay tantas cosas que la sabiduría humana está trastornando el mundo, y dice que aún la mente precisamente. Es por eso que tenemos actitudes como la que les mencioné hace un momento, cuando no es la sabiduría de lo alto, sino es la sabiduría del mundo que trastorna nuestros entendimientos. La sabiduría del mundo, dice un adagio, un clavo saca otro clavo. Y eso no es realmente sabiduría de Dios, es del mundo. Hay otro adagio que dice, perro no come perro. Esa es la sabiduría humana. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, la sabiduría del mundo que no desciende de lo alto, es terrenal. Y dice el apóstol que es diabólica, que es, hermanos, una sabiduría que animal, y sobre todo que no discierne, que trasciende precisamente en el corazón del hombre para mal. Santiago describe la sabiduría que es de lo alto y dice en el pasaje que leímos, vamos nuevamente a nuestras Biblias para encontrar este pasaje bíblico del apóstol Santiago y ver lo que nos dice ahora en los siguientes versículos. Si ya lo tienen, repitámoslo, hermanos. Perdí la cita, pero vamos a encontrarla rápido. Dice el apóstol Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, dice el apóstol Santiago, hermanos, que es pura. ¿Qué entiende usted por pura? Hermanos, el término pureza es tan grande que viene precisamente del mismo Señor. Dice que es pura. Luego agrega, después pacífica, o sea, de paz. Y luego amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Verdad que está bastante claro el pasaje del apóstol Pablo aquí? La sabiduría del Señor promueve, hermanos, entonces todo lo que nos menciona aquí. Al describir esta sabiduría, el apóstol Santiago, entonces nos invita a mantener la integridad espiritual, la sabiduría del cielo con nuestra expresión, con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestra actitud, porque, hermanos, lo pacífico y lo amable dice que debe ser benigna. Entonces, para terminar, yo quisiera pensar en que pudiéramos, al cerrar este tercer punto del apóstol Santiago en el capítulo 3, evaluar hasta qué punto vivimos la sabiduría diaria de Dios. ¿Hasta dónde vivimos la sabiduría de Dios? Si vivimos según la sabiduría de Dios, entonces nos ayuda, dice la Escritura, a promover la paz y ¿qué cosa, hermanos? La justicia, dice la enseñanza bíblica de este capítulo. Entonces, ¿cómo evaluaríamos, hermanos, el uso de nuestro lenguaje en una manera práctica? A veces nos ponen algún cuestionario y nos dicen, evalúe del 1 al 10. Los médicos nos dicen, del 1 al 10, ¿hasta dónde cree que le duele? Y uno dice, del 3, no es mucho, del 2 menos, pero cuando ya está en el 9, eso ya es serio. Del 1 al 10, ¿cómo evaluamos nuestro carácter? ¿Cómo evaluamos nuestro lenguaje? ¿Cómo evaluamos nuestras relaciones personales? Del 1 al 10. Algunos dirán, oh hermano, yo estoy en el 9, bendito sea el Señor. Pero algunos tal vez diríamos, hermano, la verdad es que estoy en el 2. No he prosperado gran cosa. Podemos medir nuestra madurez y nuestro crecimiento por la forma en que la controlamos, lo que decimos y lo que actuamos delante de los demás. Entonces, permitamos que el Espíritu Santo nos dé poder para ser cada vez más sabios y prudentes en lo que decimos, en nuestro lenguaje, en lo que expresamos y en lo que externa nuestro corazón. En resumen, hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 3 es que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que clamar al Señor y buscar la dirección de Él para que nuestras palabras no lleven doble propósito, para que nuestras palabras sean maduras, para que nuestras palabras, mis amados hermanos, también sean bastante agradables delante de aquellos que interactúan en nuestra vida personal. Dios nos bendiga y permita que nuestro lenguaje sea del Señor y para el Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu enseñanza en este capítulo 3 es clara y precisa. Nuestra manera, nuestro carácter, nuestra sabiduría que es de lo alto, tenga que promover estas cualidades que menciona el apóstol. Tómanos en tus manos y pule, Señor, nuestra boca, nuestra lengua, para hablar no solo fuera de nuestra iglesia, sino en nuestros hogares, con nuestra familia, nuestro lenguaje que cultive crecimiento en nuestros hijos, nuestro lenguaje que haga que los que nos rodean
íntimamente como familiares, crezcan espiritualmente y vaya, Señor, produciendo fruto. Gracias, Dios, por tu enseñanza y la exhortación a todos para este carácter que debemos tener parecido al tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hasta después.